Muy buenas tardes a todos ustedes. Siempre un gusto poder encontrarnos en estos espacios de conocimiento. Esperando y se encuentren muy bien ustedes y ustedes queridos y con muchas ganas, sobre todo, de adquirir nuevos conocimientos. En este quinto ciclo de conferencias virtuales, que ahora lleva como nombre Divulgación del Conocimiento del Departamento de Atención a la Salud, y que bueno, a nombre de nuestra querida jefa del Departamento de Atención a la Salud, la maestra María de los Ángeles Martínez Cárdenas, y de las 6 jefas de las diferentes áreas, les doy la más cordial bienvenida. Para poder disfrutar hoy de esta segunda gran conferencia de este ciclo, nos acompaña una profesional de la salud vocal, joven, con mucha experiencia, con un gran humanismo y por supuesto que ha participado durante la pandemia de manera activa en la atención de los pacientes. Me refiero a la doctora Karina Hernández Hernández, quien nos hablará sobre el control de infecciones en estomatología, regreso a la normalidad después del COVID-19. Pero antes de iniciar con la actividad, indicaré cuál es la dinámica con la que se trabajará, la cual consta en que nuestra ponente presentará su tema y al finalizar su presentación, se hará una sesión de preguntas y respuestas. Esas preguntas ustedes las podrán realizar por medio del chat y un servidor se las hará llegar a nuestra invitada para que las pueda responder. Por otra parte, a todos nuestros asistentes les solicito de la manera más atenta que las cámaras y los micrófonos las mantengan apagadas durante todo el tiempo de la ponencia, ya que la única forma de comunicación que tendremos es por medio del chat. Y bueno, ahora sí, una vez dadas las indicaciones, presentaré la trayectoria de nuestra invitada. Y si me lo permiten, compartiré su currículum. Y pues bueno, hace ratito decía que nuestra gran invitada del día de hoy es la doctora Karina Hernández Hernández, que nos va a hablar sobre el tema control de infección de estomatología, regreso a la normalidad después de COVID-19. La doctora Karina, ella es licenciada en estomatología, por supuesto, egresada de nuestra casa de estudios de la UAM Xochimilco, y además es maestra en medicina y cirugía vocal en la universidad o por la Universidad de Valencia, España. Además, dentro de algunas actividades, porque ha realizado muchísimas, pero de una manera muy modesta, solamente nos pidieron que pusiéramos algunas muy básicas. Y entonces ella es médico consultante de diversos hospitales y servicios de salud y actualmente trabaja en el área de patología y medicina bucal de los servicios de salud pública, así como ha sido profesora invitada en cursos, diplomados y talleres a nuestra gran casa de estudio. Entonces, para nosotros siempre es un gusto recibir a grandes profesionales egresados de nuestra casa de estudio y que siempre son orgullo UAM para nosotros. Entonces, doctora Karina Hernández, sea bienvenida y le cedo los micrófonos para que nos pueda compartir su conocimiento. Muy amable, muchas gracias. Gracias a todos por la invitación. Pues vamos a comenzar, ¿qué les parece? Con este tema que hoy en día pues nos trae un poquito de cabeza a todos los estomatólogos, ya que es de suma importancia ir sumando todas estas medidas que estamos llevando a cabo para el control de infecciones y sobre todo en nuestra área, que somos de las profesiones con más riesgo laboral. Y pues sin más, les agradezco la invitación, agradezco a cada uno de ustedes por estar aquí y pues damos paso a esta charla. Bueno, ¿qué es lo que pretendemos con esta plática? Pues fortalecer todas esas medidas de control de infecciones que hemos llevado no solo después de COVID, sino antes de COVID, desde que estamos en la licenciatura, se nos hace hincapié en fortalecer este tipo de medidas de barrera para ciertos virus, bacterias y hongos que están a nuestro alrededor y que pueden ser fácilmente transmisibles, no solamente de los pacientes hacia nosotros, sino de nosotros también a otros pacientes y a nuestra familia. Y como ya saben, estamos muy acostumbrados a este tipo de mapas de la Universidad de Johns Hopkins, el cual nos mantiene día a día con la información actualizada sobre el tema de COVID, con respecto a todos los datos que se van recabando día a día y la epidemiología a nivel mundial y todo lo que nos va a aportar
el poder estar hoy en día aquí y sobre todo fomentando este tipo de acciones, ¿no? Que básicamente van a evitar que el COVID se siga expandiendo y se siga replicando en la población. Entonces, desde enero del 2020, desde que la OMS da como nombre a la enfermedad COVID-19 causada por el virus SARS-CoV-2, vemos que a lo largo de estos medios de comunicación masiva, todos los datos estadísticos de los pacientes que han muerto, desgraciadamente, el índice de letalidad que ha subido y actualmente ha disminuido afortunadamente, pero se ha visto que los principales personal que estamos enfrente de esta guerra, enfrente de esta batalla, pues se ha visto muy afectado, sobre todo generando muertes en el personal sanitario. Y esto es una llamada de atención para que todos nosotros como estomatólogos y personal de salud tengamos a bien tener toda esta información actualizada y sepamos cómo poder contener una infección de esta magnitud y evitar por lo pronto pues decesos no deseables entre los compañeros y entre todos los que se han visto afectados de manera directa con pérdidas humanas. Entonces, México ha estado en el top 10 de los países con más fallecimientos del personal médico y de la salud. Esto nos ha llevado a reflexionar qué es lo que estamos haciendo mal, qué es lo que genera que nosotros tengamos estas pérdidas humanas y principalmente, pues bueno, entramos en un ámbito un poco controversial por el tema político, cultural, económico y sobre todo también de educación. Pues no solamente México está sufriendo de este problema, ¿no? En América Latina, a pesar de ser el número 1, también vemos a Brasil y a Perú, que también les ha pegado justamente este tema de fallecimientos por contagio de COVID. Entonces, como estomatólogos mexicanos, debemos de tener muy presente la norma oficial mexicana número 13 para la prevención y control de enfermedades bucales. Esta nos va a dar un panorama muy amplio sobre la forma en la cual nosotros actuamos y de la forma más segura en la cual nosotros vamos a llevar la práctica odontológica, obviamente todo encaminado a proteger principalmente a los pacientes, pero también evidentemente a nosotros, al personal auxiliar que nos está apoyando en nuestras clínicas, en nuestros centros de servicio, técnicos dentales que indirectamente también están incluidos en el contacto con todas las superficies o lo que pueda llevar fluidos corporales de nuestros pacientes, pues todos nosotros interactuamos entre sí. Entonces, así como diría el doctor Enrique Acosta-Gio, vamos a enfocarnos o enfatizarnos en 4 principales o principios de control de infecciones, principalmente el actuar para estar sano. Esto va a incluir la vacunación, evidentemente, la capacitación al personal de salud, la autovigilancia y el distanciamiento de, evidentemente, pues todos estos, el distanciamiento social, ¿no? Evitar el contacto con el material biológico potencialmente infeccioso. Esto se refiere a los fluidos corporales y a las secreciones o excreciones de nuestros pacientes, hacer seguro el instrumental que va más encaminado hacia la esterilización y evitar que se disemine la contaminación, es decir, evitar que los pacientes lleguen y salgan del consultorio con algún tipo de promotor de infección del virus del SARS-CoV-2. Entonces, para tener un poquito de contexto, ya sabemos la etiología viral, sabemos que hay una teoría que se combina el SARS-CoV y el MERS, pero también sabemos que el SARS-CoV-2 es zoonótico,
que probablemente su origen venga de los murciélagos y el huésped intermediario fueron los pangolines. También sabemos que es un nuevo ARN de coronavirus en forma redonda, ovalada, y que mide aproximadamente 60 a 140 nanómetros de diámetro. Esto nos va a servir sobre todo para entrar en contexto del por qué utilizar o no ciertas medidas o barreras de protección y de qué tipo. Sabemos también que este virus es sensible al calor y puede inactivarse cuando se expone a la luz ultravioleta a 56 grados centígrados durante 30 minutos aproximadamente, entre otras características. Esto únicamente es un resumen para entrar en contexto, y sabemos que hay ahora bastantes subgrupos, pero los principales son alfa, beta, gamma y delta. Sin embargo, existen otras muchas variantes, como lo podemos ver aquí, donde el virus cada vez está mutando, está generando más variaciones, y esto va haciendo que el virus se vaya adaptando a esta realidad, se vaya adaptando a cada población, se vaya adaptando al clima, se vaya adaptando a los fármacos, y de esa manera este virus inteligente pueda subsistir. Por lo tanto, nosotros tenemos una gran responsabilidad y compromiso para evitar que esta pandemia siga creciendo de manera acelerada. Afortunadamente, hoy en día creo y estoy convencida por experiencia personal de los casos que hemos visto en mi centro de salud, que evidentemente sí ha bajado el índice de tasa de contagios. Sin embargo, sigue habiendo una latencia de incrementarse estos casos, sobre todo en estos climas que son nada favorecedores, y sobre todo que las medidas de distanciamiento pues ya se han relajado. Entonces, es importante como odontólogos, estomatólogos, saber el método de transmisión del virus. Sabemos que son por 3 vías principales. Van a ser las gotas, los aerosoles y el contacto directo, ya sea con la saliva, con la sangre o con otros fluidos corporales, así como el manejo de los instrumentos que nosotros ocupamos con los pacientes, que son cortantes, y sobre todo existen superficies inertes que también están contaminadas. Estos son los llamados fomites. Entonces, a través de estas vías van a ser posible que nosotros podamos adquirir el virus o nosotros podamos contagiar el virus. Les recuerdo que las personas asintomáticas o con cuadros clínicos leves también pueden transmitir el virus. Tengo muchas experiencias que les podría contar sobre aquellos pacientes que ya fueron portadores del virus y que evidentemente tuvieron un caso clínico leve y se sintieron tan bien que lo pasaron por alto y no dejaban de ir a trabajar, no se aislaban y no llevaban a cabo todas las medidas de evitar esta transmisión del virus. Entonces, es importante que nosotros como personal de la salud siempre fomentemos este tipo de acciones que junto con algunos textos vamos a poder académicamente ver y sustentar con evidencia científica todo lo que estamos diciendo. Es importante que ustedes tengan a bien este esquema, en donde sabemos que la práctica dental es una de las principales, si no es que la más sacrificada en este tema, ya que nosotros tratamos directamente con aerosoles y con fluidos de los pacientes. Es evidente que nosotros debemos de maximizar todas estas barreras de protección y evitar, evidentemente, que nosotros llevemos esta contaminación no solamente a los pacientes, sino a nuestra propia casa. Entonces, es importante saber todo el contexto de esta situación para poder evitar un contagio y evitar que estos mecanismos de transmisión
puedan ser eficaces y entonces nosotros contaminemos a los pacientes. Entonces, vemos que la transmisión se va a dar principalmente por las gotas, el aerotransportado, el contacto directo y las superficies contaminadas. Es importante que nosotros sepamos cuánto tiempo pasa o cuánto tiempo persiste el virus en una superficie inanimada. ¿Esto por qué es importante? Generalmente cuando nosotros estamos en un área cerrada, con poca ventilación y con una serie de mecanismos activos, como es el flush de la turbina, como es la pieza de alta, de baja, como es la saliva, como es la sangre, todo esto, ya sea en forma de aerosol o de gotas, puede salpicar y entonces quedar en las superficies que nos rodean. Esto es importante, ¿por qué? Porque dependiendo del tipo de material en el cual nosotros vamos a estar o lo que vamos a tener en nuestro alrededor, evidentemente vamos a tener que lavarlo y desinfectarlo. Para esto les recomiendo este artículo donde viene específicamente cuántos días tarda el virus o persiste. Es importante saber que no solamente tenemos COVID hoy en día, sino hay una numerosa lista de virus, bacterias y hongos en las cuales también nosotros somos factibles a adquirirlos. Entonces es importante tener todo esto en contexto. El periodo de incubación, como ustedes ya saben, tiene un promedio de 5 a 9 días, pero hay evidencia donde podría durar hasta 14 días. Esto es sumamente importante, sobre todo para saber cuándo debemos o no debemos de atender un paciente. Ustedes pueden ver diario el informe técnico de COVID-19, en donde les van a ir marcando el número de contagios y todo lo que nos importa con respecto a COVID y México y a nivel mundial. La tasa de letalidad a nivel mundial está en un 2%, pero esto depende de las diferentes regiones y del estado sistémico del paciente, de las comorbilidades de cada país y obviamente del genoma. México tuvimos un pico del 11.11% y afortunadamente hoy en día manejamos un 7.5% de letalidad. Aún sigue siendo alto y aún seguimos estando dentro de los principales países con mayor tasa de letalidad. Cuando nosotros a partir de febrero, a finales de febrero, 28 de febrero del 2020, se nos indica que debemos de tener en cuenta que COVID ya había llegado a México, se realiza un comunicado oficial por parte de la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud, en donde nos hacen mucho hincapié en tener en mente la definición operacional de un caso sospechoso. Esto significa que cada persona que en los últimos 10 días haya presentado alguno de los signos y síntomas típicos como fiebre, tos, disnea o cefalea, pueden ser un caso sospechoso de COVID. Por lo tanto, nosotros tenemos que verificar que se cumpla la definición operativa de un caso sospechoso. En caso de ser positivo, se notificará de forma inmediata a la Unidad de Inteligencia Epidemiológica y Sanitaria y deberíamos informar a la jurisdicción sanitaria que nos corresponde. Ahora, es importante saber qué manifestaciones clínicas, como lo dice la definición operacional, pero evidentemente esto fue a inicios del 2020. Por lo tanto, cada día se ve que el COVID o la COVID está generando ciertas manifestaciones clínicas que al inicio se desconocía o que no se asociaba al 100%. Ahora sabemos que en el 92% de los casos confirmados son leves. ¿Y qué va a constar de las manifestaciones clínicas? Vamos a tener fiebre, tos seca, dificultad respiratoria,
mialgias, fatiga, vómito y diarrea. Estos son los principales síntomas que los pacientes van a referir. Sin embargo, también hay otros síntomas como cefalea, secreción nasal, dolor faríngeo, odinofagia, ageusia, anosmia, conjuntivitis, dolor torácico, malestar general, artralgias y lesiones en piel, entre otras que han salido conforme se han ido viendo los avances en todos los estudios que se hacen de los pacientes que se han contagiado de COVID-19. Ahora, del 4 al 9% va a desarrollar un cuadro grave. Esto significa neumonía bilateral, síndrome de dificultad respiratoria aguda, insuficiencia renal y hepática, arritmia y shock. Algunas personas, como les dije, van a cursar siendo asintomáticos. Y estos son los que son de mayor cuidado porque evidentemente al no tener manifestaciones clínicas pueden pasar por bien de un caso no sospechoso. Y el contagio en niños es menos frecuente, pero aún así se han dado casos y también tienen letalidad en ellos cuando sufren de algún tipo de enfermedad o están sistémicamente inmunosuprimidos o inmunocomprometidos. Ahora, los datos de alarma que nos van a llevar a tener una sospecha mayor y evidentemente a que un paciente sea hospitalizado y que el pronóstico sea muy desfavorable es disnea, hipotensión, una saturación menor a 90 y alteración aguda del estado de conciencia. Esto nos sirve sobre todo porque al estar en contacto con todo este tipo de pacientes, vamos a saber en qué momento atenderlos, en qué momento no, y si nosotros al ver o cumplirse esta definición operacional sospechamos de este caso, inmediatamente mandar a hacer esta ruta diagnóstica. Principalmente son los signos clínicos, pero también hallazgos a través de imágenes, tomografía computarizada o radiografías, pero también las más eficaces, evidentemente, son las pruebas de laboratorio. Es importante clasificar a nuestros pacientes por riesgo. Esto de tal manera que nosotros podamos identificarlos y quizás en algún momento seleccionar los días y los horarios en los que nosotros vamos a ver a este tipo de pacientes, de mayor a menor riesgo. Es decir, todos estos pacientes que ven en la pantalla van a estar con mayor susceptibilidad a un caso agudo o severo. Ahora, para nosotros, estomatólogos, es un nuevo reto la nueva normalidad. ¿Y esto en qué consta? Nosotros tenemos que seguir una serie de protocolos estandarizados hoy en día para poder ofrecer una consulta segura y sobre todo efectiva. Es importante que ustedes como estudiantes y como practicantes de odontología se vacunen. Eso creo que nos va a ayudar a que esta propagación del virus se disminuya y sobre todo a que ustedes puedan ejercer con más seguridad su práctica odontológica. Por otro lado, es importante, ya estando en el ámbito clínico, poder comprobar el estado de salud de nuestros compañeros y del personal que laboramos en la clínica. Es importante tener una formación sobre los nuevos protocolos de acción y de atención que hay hoy en día para combatir al COVID en la práctica estomatológica. Evidentemente, tenemos que supervisar todos estos métodos y hacer grupos quizás de ayuda o de atención en el momento en el que se ejecuten estas acciones y evidentemente comprobar que los equipos y el material que nosotros tenemos para trabajar esté funcionando correctamente y en óptimas condiciones. Aquí les propongo 2 páginas en las cuales ustedes pueden hacer cursos gratuitos en línea en donde se van a certificar y van evidentemente a aprender los diferentes protocolos estandarizados que hoy en día tenemos para la práctica
odontológica, pero también no solamente odontológica, sino médica en general. Ahora, ¿qué debemos de tener en cuenta como personal de salud que laboramos en una clínica dental? Lo principal es nuestro equipo de protección personal. Esto, si nosotros no tenemos un equipo de protección personal, nos va a llevar a un desenlace muy fatal. Esto es, si nosotros nos llegamos a contagiar de COVID y no contamos con esta protección, nuestro pronóstico quizás pueda ser muy desfavorable. Por lo tanto, nosotros tenemos que armarnos de todo estos insumos básicos que hoy en día duplicaron o triplicaron su costo. Esto es súper importante porque, como les decía, el COVID no solamente atacó a las personas en su salud, sino también de manera global a la economía, a la política y a muchos ámbitos, sobre todo a la educación. Entonces, esto es importante para que ustedes lo tengan en cuenta, de saber que los insumos que antes les costaban 100 pesos, por ejemplo, los guantes, ahora les van a costar 500. Esto es súper importante para que también sepan cuándo utilizar o no el equipo de protección de COVID. Si nosotros vamos a hacer una revisión sin utilización de aerosoles, se recomienda únicamente utilizar gafas, un cubrebocas de alta eficacia, una bata y un par de guantes. Pero si nosotros vamos a hacer una maniobra que va a incluir aerosol, entonces sí, debemos de armarnos de todo este equipo personal para evitar contagiarnos de cualquier paciente sospechoso de COVID o que simplemente sean asintomáticos. Esto va a constar de una máscara facial, o sea, un cubrebocas de alta eficacia, una careta, una máscara facial, un cubrebocas, guantes y sobre todo bata desechable o estéril. Es importante protegernos los ojos y la cara, evidentemente, porque nosotros tenemos escasamente 30 centímetros de la boca del paciente. Por lo tanto, todos sus fluidos y secreciones, incluyendo la saliva y la sangre, van a estar evidentemente en contacto directo con nosotros. La ropa protectora se dice que es únicamente exclusiva para el trabajo. No se permite que de la calle tú traigas tu ropa y esa misma ocupes para poder trabajar. Es importante evitar llevar anillos, pulseras, colgantes, relojes. Es importante utilizar gorro. Las mujeres y los hombres debemos de tener el cabello bien agarrado o corto. Los hombres sobre todo deben evitar tener barba o cualquier otro tipo de artefacto en cara. Suecos cerrados, de preferencia zapatos cerrados y o cubrezapatos. Esto es lo que a ustedes básicamente van a necesitar para tener una atención altamente segura. Ahora, es importante nosotros saber cómo ponernos y quitarnos este equipo de protección personal. Porque si nosotros no sabemos hacerlo, es evidente que nos vamos a contagiar por un mal manejo de este tipo de herramientas. Por lo tanto, primero se van a colocar los cubrezapatos, posteriormente se hace una higiene de manos, luego nos vamos a colocar la bata de protección, que esta puede ser desechable o puede ser esterilizable. Una mascarilla facial, que son los cubrebocas de alta eficacia. Tenemos que comprobar, evidentemente, que nos ajuste. Debemos de colocarnos protector ocular. En este caso son gogles o gafas especiales para la atención. Un gorro
para cubrir las salpicaduras en nuestro cabello y evitar que nuestro cabello ande por todos lados, y evidentemente los guantes. Ahora, este cuadro me gustó bastante porque dependiendo de la actividad que ustedes van a realizar en su consultorio, es el tipo de indumentaria que van a ocupar. Evidentemente, como les decía, si ustedes únicamente van a entrevistar al paciente o le van a hacer la historia clínica, no es 100% necesario que se coloquen todo el equipo de protección personal porque no van a estar en contacto con fluidos. Entonces, este cuadro me gustaría que lo tengan muy presente porque a veces los insumos, como les decía, están careciendo o están siendo limitados para el personal de salud, y evidentemente también tenemos que cuidar esa parte, no solamente por el lado económico, sino también por la escasez que hay hoy en día. Es importante, antes de entrar en sí con la atención dental, hacerle el cuestionario previo a la atención a su paciente. Esto porque evidentemente nosotros, el único medio de comunicación que tenemos con ellos hoy en día son las herramientas tecnológicas como WhatsApp o llamadas, en donde nosotros podemos comunicarnos y confirmar la cita y ahí mismo hacerles este cuestionario o tamizaje para saber o averiguar sobre el estado general de salud del paciente, es decir, si el paciente ha tenido en los últimos 14 días fiebre, cefalea, dificultad respiratoria o todos los signos y síntomas que se sospecha de COVID. También si el paciente ha estado en contacto directo o conviviendo con alguna persona sospechosa o confirmada de coronavirus. Y si ha presentado la enfermedad de COVID en los últimos 14 días o haber estado en cuarentena. Esto es súper importante porque si la respuesta a cualquiera de estas preguntas es afirmativa, entonces deberemos de posponer por lo menos 14 días la atención dental a un mes, dependiendo de la respuesta del paciente y dependiendo del último contacto que tuvo con el virus. También es importante dar ciertas medidas antes de que el paciente pase a su clínica dental o al consultorio. Es decir, estas indicaciones se les dará previamente al paciente antes de que ellos lleguen. Acudir a clínica solo y sin acompañante. Esto siempre y cuando se preste la situación, porque hay pacientes pediátricos o hay paciente geriátrico que necesita acompañante. Por lo tanto, ustedes van a aclarar este punto. Retirarse pulseras, collares o pendientes, evitar traer bolsas o artefactos que puedan estar o que puedan ser en un momento un fomite. El móvil debe de estar guardado y evidentemente no se debe de utilizar cuando estén dentro de su clínica o dentro del consultorio. Debe de llegar a la hora pactada, debe saber que en la clínica al llegar, él deberá seguir una serie de indicaciones e instrucciones para evitar un contagio potencial en su atención. Deben mantener una distancia de entre 1.5 a 2 metros de los demás y debe ser informado de la conveniencia de abonar preferentemente con tarjeta de crédito y no llevar efectivo. Evidentemente, esto va a coadyuvar a prevenir una infección. Ahora, en la sala de espera, debemos de hacer un sistema en el cual los pacientes desde la entrada comiencen con este mecanismo de control de infecciones. Es decir, vamos a comenzar por la limpieza previa de sus zapatos. Suelen colocar tapetes o jergas con hipoclorito de sodio como desinfectante, o bien colocarles algún cubrezapatos a su paciente antes de entrar al área estéril o semiestéril. La recepción con protección de cristal, evidentemente las recepcionistas también son personas que van a estar expuestas a estos pacientes
y las debemos de proteger. Evidentemente, ellos también tienen que llevar mascarilla quirúrgica y gafas si es posible en cuanto estén en contacto directo con los pacientes. Se tomará la temperatura mediante un termómetro infrarrojo, se lavarán las manos con ya sea alcohol gel o bien con jabón y agua. Algunos protocolos recomiendan ofrecer una mascarilla quirúrgica siempre y cuando los pacientes no lleven la propia. Es importante evitar estar en la sala de espera a menos que sea llamado. Pueden ellos esperar perfectamente en la parte de afuera o en sus coches y posteriormente ustedes notificarles que ya pueden entrar si es un área reducida o bien tener una distancia de 1.5 a 2 metros. Diferenciar horarios para niños y adultos, como les decía, hay pacientes que son pacientes de riesgo y esto nos va a llevar a evitar que estos pacientes puedan ir llevando o cargando con esta serie de fomites o contaminantes que pueden estar en el ambiente como los aerosoles. Entonces es importante dar prioridad a estos pacientes a primera hora del día. Evitar todo tipo de revistas, folletos y cualquier situación que los pacientes puedan estar tocando. Es importante que las sillas sean fáciles de limpiar y colocar infografías sobre el lavado de manos y de no cepillarse los dientes dentro del espacio o del baño. Muchas veces los pacientes llegan que acaban de desayunar o de comer y te piden lavarse los dientes. Es ahí cuando usted antes de la atención deberá de aclararle todos estos pasos y reglas que vamos a fomentar o a aclarar antes de entrar a la consulta. Deben de airear los espacios cada 10 minutos y se recomienda también algunos filtros de aire de alto volumen como los CEPA, que estos van a filtrar hasta un 99.7% del aire contaminado. Como les decía, hay varias infografías donde nosotros los podemos colocar cerca del grifo para que los pacientes puedan lavarse las manos ya sea con agua y jabón. Recuerden que esta técnica dura de 40 a 60 segundos o bien con alcohol gel, que esta va a durar de entre 30 a 20 segundos. Durante la consulta, como les decía, hay que priorizar las primeras citas de la mañana para los pacientes que están en riesgo. Tener el material instrumental súper listo para evitar contaminaciones cruzadas. Hay que brindarles alcohol gel al 70% y cubre zapatos en el área de acción. Hay que colocarles babero desechable y gafas de protección también a los pacientes. Es importante implementar la técnica 4 manos para facilitar evidentemente el control de las infecciones cruzadas y hay varios artículos y literatura en donde nos hablan de la eficacia de los enjuagues bucales previos a la atención. Principalmente se da o la efectividad máxima es con agentes oxidantes como es el agua oxigenada que conocemos como peróxido de hidrógeno al 1%. Ojo, es al 1%. Es evidente que ustedes tienen que diluir el agua oxigenada para evitar una quemadura de las mucosas. Generalmente se recomienda hacer este enjuague previo de 30 a 60 segundos. También se puede realizar con iodopovidona al 0.2% o cloruro de acetilpiridino al 0.5 o 0.1%. Hay otros enjuagues que son un poco más comerciales, los cuales se ha mostrado un grado de eficacia importante, pero digamos que la reducción media es baja, como por ejemplo la clorhexidina al 12% o el enjuague con aceites esenciales o a base de hierbas, los cuales carecen de evidencia científica para demostrar que son eficaces ante la reducción de la carga viral. Ahora, es importante, estando en el consultorio, deben de minimizar el uso de la jeringa triple y todo aquello que nos genere aerosoles como la pieza de mano.
Evidentemente, todo esto que le estoy comentando va de la mano a la semaforización que tengamos en cada país. En caso de recurrir a la aparatología rotatoria, siempre se recomienda que sea con un sistema antirretorno. Esto es súper importante para aquellos alumnos o odontólogos que están por comprar una pieza, pues que sepan que de preferencia tiene que ser antirretorno o bien que se puede esterilizar en el autoclave. La colocación de biofilm, de film plástico en las áreas de mayor riesgo, como por ejemplo el sillón dental, la charola, la lámpara. Es importante también una aspiración de alto flujo, aunque realmente esto es poco accesible y varía el costo y el mecanismo de acción a veces no es tan eficaz. Se recomienda también un examen de rayos X previo a la atención, que puede ser a través de una tomografía con BIM o una radiografía panorámica, ya que cuando ustedes hacen las radiografías periapicales, pues esto puede estimular la secreción de saliva y generar tos en algunos pacientes, y eso evidentemente puede generar una salpicadura. Uso de dique de hule en cualquiera de los tratamientos donde se pueda utilizar. Tratamientos odontológicos lo más conservadores posibles, evaluando siempre el riesgo-beneficio y utilizar material de sutura reabsorbible en caso de cirugías. Ahora, pasando al tema de las mascarillas, es súper importante que ustedes sepan qué tipo de mascarilla o cubrebocas van a ocupar. Como ven, en el mercado hoy en día existen sin fin de cubrebocas de todo tipo, de todo tamaño, de colores y demás. Pero lo importante más que la estética, debemos de ver la eficacia de estos artefactos que nos van a ayudar principalmente a evitar y a filtrar esas micropartículas que van a estar alrededor del aerosol, las cuales, gracias a su alta filtración, van a evitar que nosotros en algún momento de tener un contacto directo con un paciente sospechoso o contagiado de COVID, se puede evitar. Por eso es que es importante que ustedes sepan ocupar estas mascarillas. Por ejemplo, si ustedes van a estar a una distancia mayor a 2 metros de las personas, pueden en algunos casos estar en el aire libre sin mascarilla. Evidentemente esta práctica nunca se va a realizar dentro de una clínica o de un espacio sanitario. Esto se habla de espacios abiertos, jardines, calle, etcétera. La mascarilla quirúrgica se recomienda cuando usted va a estar de 1 a 2 metros a distancia de los pacientes o de las personas. Y cuando usted va a estar en menos de 1 metro, se recomienda filtros de protección de mayor eficacia. En este caso, nosotros recomendamos más los FFP3, que van a dar una eficacia de hasta el 99.7%. Esto es súper importante, que tenga un sello hermético en contra de la piel para que no permita que pasen estas partículas peligrosas y que puedan ser contagiados. Muchos de estos cubrebocas no cuentan con la norma NIOSH y por lo tanto no son eficaces para poder contrarrestar una propagación del virus. Se dice que la mascarilla facial tiene un 80% de eficacia, por lo tanto esta debe de estar o ocuparse, al igual que los FFP1, deben de ocuparse cuando uno está alrededor de 1 a 2 metros de las personas. Ahora, gracias a la escasez que hay en estos productos y a la alta demanda y a los altos costos, se ha tenido que hacer una serie de estudios en donde se recomienda su esterilización en alguno de los casos. Hay 3 métodos principales que se dan de manera profesional a través de vapor de peróxido de hidrógeno, calor seco durante 30 minutos y calor húmedo en autoclave de 121 grados centígrados de aproximadamente 15 minutos.
Yo ya he experimentado por lo menos 2 de estos y les puedo decir que para mí no es efectivo, ya que en el momento en el que el filtro se humedezca, ahí pierde totalmente los niveles que la regla NIOSH nos está proponiendo para alcanzar una alta efectividad. Por lo tanto, yo lo que recomendaría en alguno de los casos sería colocarles alcohol isopropílico al 70%, o bien una vez colocándole esta sustancia, ponerlos al rayo del sol, así como viene en la foto, increíblemente. Porque en el momento en el que se humedezca el filtro, en ese momento ya pierde sus propiedades. Se habla que sería aproximadamente posible esterilizar de 2 a 3 veces este tipo de cubrebocas. Sin embargo, como les decía, esto no va a prolongar su vida útil y por lo tanto se recomienda utilizar un cubrebocas por paciente. En algunos casos, sobre todo en ámbitos hospitalarios donde los recursos son escasos, se recomienda utilizar para alargar la vida útil del cubrebocas de alta eficacia una mascarilla quirúrgica externa. En este artículo se encuentra el tiempo y el porcentaje o la técnica para poder esterilizar de manera óptima su cubrebocas. Y bueno, tienen que tener en cuenta la lista de material que van a necesitar llegando o de cara a entrar a las clínicas, sobre todo los estudiantes. Y es importante clasificar el tipo de atención dental que ustedes van a dar en su consultorio, dependiendo, evidentemente, de el semáforo epidemiológico de cada región. Vamos a tener semáforo rojo, amarillo, verde, naranja, dependiendo de la semaforización, es como ustedes van a dar o a priorizar la atención dental, evidentemente por el riesgo que implica. Después de la atención dental, es evidente que debemos de limpiar y desinfectar todas las superficies con alcohol, con peróxido de hidrógeno, con hipoclorito o incluso con compuestos de amonio cuaternario. Tenemos que renovar el aire por lo menos cada 10 a 30 minutos. Hay que lavar y esterilizar el instrumental en autoclave. El instrumental no desechable se debe de desinfectar y como tal debemos de ocupar ciertas sustancias como el etanol al 70% o al 75% o hasta un 95% para ser efectivos. Es importante lavarnos las manos antes y después de retirar el equipo de protección personal. El suelo del área clínica debe de limpiarse por lo menos 3 ocasiones al día, desde la mañana, mediodía y al finalizar la jornada. Es importante desinfectar las impresiones dentales. Como les decía en un inicio, también los técnicos dentales van a estar expuestos a estos fluidos y a estos fomites que evidentemente pueden ser generadores de contagios. Y es importante que los pacientes, si ustedes puedan desinfectar estas prótesis antes de manipularlas y después de manipularlas con alcohol al 70%, ya que es el menos corrosivo para los materiales. Aquí en este artículo muestran esta tabla en donde nos proponen estas sustancias que tienen un efecto virucida y las cuales van a ser efectivas para poder limpiar y desinfectar nuestras superficies inanimadas o incluso los materiales dentales los materiales o incluso los instrumentos que no se puedan esterilizar en el autoclave. Es importante que todos los residuos que se generen en el consultorio vayan a bolsas especiales, a residuos especiales, para evitar también el contagio en las personas que se dedican a recolectar este tipo de desechos. Y como les decía,
Si nosotros no sabemos cómo poder colocar un equipo de protección personal o no sabemos quitárnoslo, vamos a generar una mayor probabilidad de contagiarnos en un caso sospechoso de COVID. Por lo tanto, es importante que antes de quitarnos, hacemos los guantes que estamos ocupando, después nos vamos a quitar la bata de protección, luego se dice que debes de ocupar 2 guantes, o sea, 2 pares de guantes, pero la realidad es que los insumos son tan mínimos que esta práctica ya no se hace a menos que te dediques a tomar muestras directas. Tienes que quitarte después la protección ocular, el gorro, la mascarilla, el segundo par de guantes y al finalizar, evidentemente, la higiene de manos. Y bueno, es evidente que nosotros no debemos de llevar estos fomites a casa, por lo tanto, tenemos que llevar una práctica correcta y segura para evitar que nosotros podamos contagiar a nuestros familiares. Aquí el Consejo de Dentistas recomiendan esta serie de acciones que pueden evitar o que pueden ejercerse en casa para evitar un contagio. Y bueno, las conclusiones. Los dentistas tenemos un alto riesgo de transmisión del SARS-CoV-2 durante esta pandemia. Es de suma importancia elevar el nivel de protección y control de infecciones en el ámbito médico y dental. La implementación de procedimientos y prácticas basadas en evidencia debe de ser basada en evidencia científica. Y es obligación de cada uno de nosotros retomar la salud personal, evitando factores de riesgo y mejorar hábitos, sobre todo alimenticios. Es importante que nosotros llevemos estas acciones a cabo para evitar así que en caso de contagiarnos de COVID, nuestro desenlace sea fatal. Entonces, no sé si hasta aquí alguien tenga alguna duda. Yo con esto concluyo el tema de control de infecciones. Es importante tener en cuenta nuestra profesión, la ética con la que nosotros actuamos y sobre todo evitar contagiar a terceras personas que vienen contigo y te están confiando su salud y prácticamente su vida. Muchísimas gracias. No sé si alguien tenga alguna duda, alguna pregunta con respecto al tema que acabamos de dar. Hola, hola, Karina. Gracias, doctora Karina, por esta excelente ponencia. Y si me lo permite, pues pasaremos a la sección de preguntas y respuestas. Y bueno, aquí tenemos una pregunta de parte de Jael Besares García y dice, ¿tiene el COVID-19 efectos secundarios a largo plazo? Así es. Se ha demostrado que el SARS-CoV-2 que causa la enfermedad COVID-19 tiene efectos secundarios a largo plazo, ya que afectan no nada más a un órgano o a un sistema. Por lo tanto, sí se conocen síndromes post-COVID, los cuales son importantes que nosotros estudiemos también, sobre todo a quienes ya nos ha dado COVID o a los pacientes que están en contacto con nosotros. Pero sí, claro que lo tienen. Muy bien, muchas gracias, doctora. Pues ahorita vamos a dar unos minutitos para que aparezcan las preguntas de nuestros asistentes. Por lo menos, pues le agradezco muchísimo el hecho de que esté compartiendo sus conocimientos con nosotros y que, pues, de un tema que al final de cuentas es de gran importancia para el grupo estomatológico, ¿no? Para los profesionales de la estomatología. Y pues seguimos esperando un poco de respuestas, de preguntas a nuestros asistentes. Por favor, por aquí tenemos de la doctora María de los Ángeles. Muchas felicidades, Karina. ¿Cómo se desechan los cubrebocas que usamos en la calle? Porque me parece que después de oírte debe de ser de manera especial.
Sí, como les comentaba, todos los desechos que se generen, que estén en contacto con las superficies o simplemente con fluidos, deben de colocarse en contenedores específicos, hablando de el consultorio dental, ¿no? Se hizo alguna campaña en algún momento para los recolectores de basura en el cual todos los cubrebocas primero se tienen que deshacer y posteriormente recolectarlos en una bolsa bien sellada, y se recomienda que se coloque agentes viricidas, sobre todo alcohol, al 70%, para evitar que estas personas puedan contagiarse o puedan llevarse un fomite. O bien, en el caso del consultorio, como ustedes ven en este cuadro, todo lo que esté en contacto con sangre, saliva y aerosoles, de preferencia se debe de colocar en una bolsa roja. Sin embargo, esto no está normado, por lo tanto, hay personas que te dicen que esto es válido y hay otras personas que no. A mi punto de vista, yo creo que sí se tiene que hacer este tipo eh, de desechos, se tienen que colocar de esta manera para evitar evidentemente un contagio con terceras personas. Ok, muchas gracias, doctora. Hay una pregunta de Ángel Sotelo y dice, ¿la pandemia está afectando el desempeño de los estudiantes? Así es. Como ya lo sabes, no solamente tuvo un impacto a nivel de salud física, sino también mental de todos los pacientes o los que están inmersos en esta pandemia. Los estudiantes, evidentemente, al tener un distanciamiento social, al no tener directamente estas clases presenciales a sus profesores, al no tener la práctica directa o el contacto con los pacientes, es evidente que sí, ellos y todos hemos tenido este impacto psicológico importante, y se debe de manejar porque esto va avanzando y puede derivar en estados depresivos súbitos en los cuales incluso han llevado al suicidio. Entonces es importante también atender esta parte de salud mental. Claro, muchas gracias. Mariana Reyes pregunta, ¿cree que estas medidas de seguridad se utilicen por muchos años? Sí, les recuerdo que estas medidas o mecanismos de acción que tenemos de control de infecciones se ha llevado de toda la vida, desde la práctica odontológica inicial. Sin embargo, se ha reforzado todas estas medidas de acuerdo al tipo de virus, bacterias u hongos que estamos tratando, y es evidente que COVID vino a darnos pues una lección a todos aquellos que habíamos olvidado todos estos métodos de prevención y control de infecciones, o a los que no los teníamos tan presentes, porque quizás en nuestro medio en el que nos manejamos no tenemos un contacto directo con los pacientes. Entonces sí es importante reforzarlos, este es el objetivo de la plática, y evidentemente de aquí, de COVID para adelante, se marca una historia diferente. Claro. Arlet Jaimes pregunta, ¿considera que hacer uso de estas nuevas medidas puede retrasar o hacer menos ágil el proceso de atención al paciente? Sin duda, son procesos que van a llevarte tiempo y debe de haber para eso una muy buena organización, sobre todo en el ámbito escolar, debido a que los espacios a veces son un poco limitados, el tiempo del operador clínico es limitado, pero por eso existen los equipos, ¿no? Los módulos, cada personal que está asignado para una función se deben de organizar y evitar así eh, comerse tiempo y hacer más eficaz la atención y de manera más hábil. Al inicio, evidentemente, te va a costar trabajo cuando no estás habituada a hacer, por ejemplo, una colocación de un equipo de protección personal, pero cuando lo haces diario y de manera repetida, esto se te va haciendo una rutina, y si te tardaba 5 minutos, pues ahora te vas a tardar 3. Es evidente que sí, te va a llevar un tiempo, pero mientras tú tengas una buena organización con tu equipo, creo que
la atención del paciente va a ser rápida y eficaz. Muy bien. Hugo Jesús dice, ¿existe algún marco legal respecto a las medidas sanitarias del COVID-19 en la odontología? Así es. Contamos con la norma 013, la cual se actualizó en el 2015. En el 2015 evidentemente no teníamos COVID, pero sí teníamos tuberculosis, VIH, entre otros muchos con los que estamos habituados a trabajar y prácticamente son las mismas. Sin embargo, a raíz de COVID se hicieron protocolos de acción emergentes para este tipo de virus, el cual es resistente a ciertas temperaturas, o sea, a diferentes tipos de ambientes. Por lo tanto, se ha estudiado en estos dos últimos o en este último año, se ha estudiado la eficacia de ciertos protocolos de acción y de atención para que evidentemente tu práctica clínica y tu práctica odontológica sea efectiva. Muy bien. Chávez Nava, Paola, dice, ¿hay una secuela del COVID-19 con la odontología? Sí, hay una secuela, tiene un impacto clínico, también tiene un impacto económico y creo que también tiene un impacto social. Entonces, esto es importante que ustedes lo vean y lo tomen en cuenta, sobre todo para su práctica privada que van a hacer después de la universidad. Y quienes ya tenemos una práctica privada odontológica, pues hemos visto el impacto no solamente económico, sino también de salud. Hay muchos pacientes que desafortunadamente ya no están con nosotros. Evidentemente eso va generando pues un desequilibrio tanto económico como emocional. Entonces, claro que sí, la odontología, así como todas las áreas de la salud, ha sido impactada bastante y fuerte. Ok, pues doctora, le agradecemos muchísimo su asistencia, su participación, el compartir sus conocimientos con nuestra comunidad, con su comunidad, que es la UAM Xochimilco. Y pues a nombre de nuestra querida jefa del departamento, la maestra María de Los Ángeles, le haremos llegar su constancia a la brevedad posible. Muchísimas, muchísimas gracias, doctora. Gracias a ustedes y que tengan muy buena tarde.